Esto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos. Amén. Y ahora vamos al Dios te salve María, Jaire María. Recuerdo, hago yo la primera parte y ustedes me van haciendo la segunda. Jaire María, que jarito mene, hokurios metasu. Euloge mene suen yunaixin, kai euloge menos hocarpos, tes coilia su y Jesús. Ustedes. Proseu hupergemon, ton hamartolon, nun caiente hora tu thanatu gemon. Amén. Y ahora pasamos al Gloria al Padre. Doxa to patri, kai to huio, kai to hagio pneumati. Conmigo. Hos en arge, kai nun, kai ae, kai eis tus aionas ton aionon. Amén. Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amén. Bueno, los muchachos, vamos a volver entonces a la semana pasada. Al inicio de esta semana, el lunes, habíamos hecho una especie de recorderis con un tema que estábamos elaborando en nuestra Tetarton Mathema, en la cuarta lección. Hoy voy a continuar repasando algunos conceptos y al final, luego de repasar esos mismos conceptos, pues si da tiempo, iniciaremos un nuevo tema. Les pido el favor de que ustedes tengan en sus manos el taller que está dentro del archivo que he enviado. Si no lo tienen, pues por el día de hoy miraremos cómo hacemos, o lo descargan en sus computadores o en sus celulares para que podamos trabajar, porque hoy vamos a hacer algunos ejercicios de los que están en el taller. Recuerdo que cuando terminemos esta lección tendremos una semana para concluir nuestro taller. Bien, voy a transmitir la otra presentación de PowerPoint donde trabajaremos los puntos que corresponden al día de hoy. ¿Todo lo están viendo? Sí, padre. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Quién me está hablando? Soy Andrés. Hola Andrés, cuéntame. Padre, si de pronto hay algún medio que nos pueda servir para practicar la vocalización de lo que nos corresponde leer, por decir, utilizar un traductor, ¿qué herramienta de pronto usted nos puede aconsejar que nos pueda servir para validar? La verdad, solamente los conocimientos que vamos adquiriendo. Yo tampoco les voy a calificar como ya lectores consumados, pero no habría otra manera en el momento. Si hay algunas personas que han grabado los textos bíblicos, ustedes pueden buscar en YouTube la lectura del griego, con la conciencia de que en algunas partes lo leen de acuerdo a la lengua moderna, es decir, con una pronunciación diferente a la que hemos estudiado, pero también ustedes se dan cuenta de eso cogiendo el texto y mirando, escuchando. Cuando la eta, por ejemplo, la pronuncien como una i, eso sería parte del griego que llamamos moderno. Pero si la eta la pronuncian como una e larga, ahí
pueden confiar en eso. Hay muchos que han grabado los capítulos enteros, los libros enteros de la Biblia en YouTube, podrían mirar ahí. Yo la verdad no lo he hecho pues porque pues no he incurrido en la necesidad, pero ustedes podrían buscar al menos para ir practicando. Claro, Andrés. Padre, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar, no, a continuar esta segunda parte de la tetarton máthema o delta prima. Vamos a trabajar gamma prima. Bueno, esto ya lo había dicho yo, pero en todo caso, para que ustedes lo repasen, una nota sobre la cantidad de las sílabas. Eso ya lo deben de tener en sus cuadernos, quienes lo tengan obviamente, pero repaso un poquito. Tengan presente que de pronto yo voy a ir llamando según la lista a algunos para que participen. De esa manera yo sabré si se va comprendiendo o no lo que estoy diciendo. Vuelvo a decir gamma prima. Recuerden que cuando coloco el signo prima sobre la gamma, eso significa que estamos hablando nosotros de un número. Pregunto, ¿se ve el puntero? Sí. Listo. Entonces, gamma prima significa perfecto. Gamma significa la tercera letra del alfabeto, luego es el número 3 y sabemos que es el número 3 porque tiene arriba esta cosa que llamamos nosotros prima. Bueno, subtítulo, nota sobre la cantidad de las sílabas y comenzamos. He colocado la teoría también aquí como para que nosotros la tengamos. Ustedes también la puedan tener en el video que queda registrado. Vamos a decir lo siguiente, que ya vuelvo a decir estaba explicado. Como las sílabas están constituidas por vocales, eso fue lo que vimos el lunes pasado, una vocal o un diptongo pueden constituir una única sílaba, una sílaba en sí misma, pero también las vocales se acompañan, pueden estar acompañadas de consonantes, entonces vamos a decir que las sílabas están esencialmente constituidas por vocales. Y como las vocales tienen una naturaleza, recordemos que hemos analizado las vocales de acuerdo a su cantidad, a su timbre, a su intensidad. Luego, si las sílabas están constituidas por vocales, eso quiere decir que las sílabas también se pueden analizar respecto a esas tres características. Entonces, si las sílabas están constituidas de vocales, las sílabas también pueden ser breves o largas. Es decir, existen sílabas que son breves o largas. Y le abro esta pregunta. Esta pregunta se la hago a Kevin Acevedo Hincapié para que se prepare. La pregunta es la siguiente. Si en una sílaba, cualquiera que yo tenga del griego, tengo por ejemplo una omega, ¿esa sílaba se considera breve o esa sílaba se considera larga? Padre, se considera larga, ¿no? ¿Por qué la consideramos larga? Por omega. Exactamente. ¿Qué es omega? ¿Cuál es la cantidad de la vocal omega? Sería larga y la intensidad sería fuerte. Bravo, bravo. Entonces es una sílaba que es larga. Hago otra preguntita, Luis Eduardo Amarales Vargas, para que se prepare. Si en una sílaba yo tengo, por ejemplo, una letra como la epsilon, ¿esa sílaba será larga o esa sílaba será breve? Breve. Breve, bravo. Porque epsilon, ¿qué cosa es? Es una vocal cuya cantidad es breve. Entonces, miren, nosotros podemos analizar las sílabas de acuerdo a eso. Y finalmente pregunto a uno más, ya que está ahí al ladito, Cristian Camilo Barón Vaquero. Si yo tengo en una sílaba una letra alfa, ¿esa sílaba se considera larga o se considera breve? Pues la cantidad de alfa es común.
Sí. Pueden ser ambas. Puede ser ambas, bravo, bravo. Entonces, de acuerdo a las vocales, nosotros podremos decir que una sílaba es larga o es breve. En el caso de una palabra concreta, pues, por ejemplo, una sílaba que contenga alfa, esa sílaba dentro va a tener una cantidad determinada porque ya está dentro de la palabra, pero como no la conocemos, claro, puede ser larga, puede ser breve. Bien. ¿Cómo definimos nosotros a una sílaba larga? De acuerdo a esto que yo ya acabo de decir. Pero en griego existe una teoría particular y es que las sílabas largas se definen de acuerdo a su naturaleza o a su posición. Naturaleza o posición. Resulta que a mí no me interesa la posición en este estado de nuestro aprendizaje del griego. El punto de vista de la posición lo vamos a aprender después. Por el momento, basta comprender para nosotros ese punto de vista que llamamos naturaleza. ¿Qué es eso? Es eso que yo ya acabé de explicar. O lo decimos con estas palabras para que se entienda más. Si la sílaba contiene una vocal larga o un diptongo, esa sílaba la vamos a considerar larga. Porque contiene una vocal que en su origen es larga. Una vocal larga puede ser una eta, una omega, una alfa larga, una iota larga, una ypsilon larga. O puede contener un diptongo, sea propio o sea impropio. Para quienes no recuerdan lo de los diptongos, pueden ir a la lección número 2. Un diptongo, que es el conjunto de dos vocales, quiero preguntarle a Benjumea Zapata David Alejandro para que se prepare. ¿Cómo se constituye un diptongo? Padre, un diptongo se constituye de una vocal fuerte y una débil. Bravo. Exceptuando el diptongo excepcional, que son dos vocales débiles. Bravo, bravo. El diptongo excepcional, ypsilon y iota. Entonces, todo diptongo también se considera largo. Y si una sílaba contiene el diptongo, pues obviamente esa sílaba se considerará larga. Y una cosa que ustedes deben de tener en cuenta, cuando encuentren que en una sílaba se ha hecho una contracción, nosotros hemos estudiado ya las contracciones a propósito de los verbos, esa sílaba donde ocurrió la contracción también se le considera larga. ¿Esto queda claro para todos, sí o no? Vamos a poner unos ejemplitos, pero por el momento se siente esto claro, ¿no? Esto es una cosa ya vista. Cuéntenme a ver. ¿Hay alguno que no haya entendido? ¿Me puede repetir, padre, la última parte, por favor? De la contracción. Sí. ¿Quién me está hablando, por favor? Orlando Junior. Orlando, es que todavía no te reconozco la voz. A ver, ya voy a colocar acá lo que me estás diciendo. Bien, ¿qué es una contracción? Recuerde que nosotros estudiamos los verbos contractos, es decir, cuando dos vocales fuertes se encuentran y al encontrarse, cada una no se puede quedar, sino que las dos se vuelven una sola. Voy a recordar una de las contracciones clásicas, por ejemplo, en un verbo que nosotros pues ya hemos estudiado, el verbo hablar. ¿Cómo se dice? ¿Te acuerdas, Orlando, cómo se dice hablar en griego? No me acuerdo. Bueno, tranquilo que entonces yo aquí me van a decir si se ve lo que voy a escribir acá. Voy a escribir la palabra... Ay, muy feo. No. ¿Por qué no me regalan un lápiz óptico? Ustedes ven la palabra, la leo. Sí. Bueno, ahí está la palabra la leo. La palabra la leo resume el concepto hablar. Para decir yo hablo, entonces me voy a encontrar acá, señalo con el puntero, láser, me encuentro que para decir yo hablo tengo dos vocales. Epsilon. Orlando Junior, ¿qué intensidad tiene de acuerdo a la naturaleza de las vocales? Epsilon ¿es débil o es fuerte? Es fuerte. Y omega, ¿es débil o es fuerte? Es fuerte.
Bravo. Entonces, para yo poder continuar, para decir yo hablo, tengo que hacer una contracción, porque la contracción sucede, por ejemplo, en este caso de los verbos, cuando la vocal del tema, que es fuerte, se encuentra con una terminación que es fuerte. Dos vocales fuertes deben contraerse. ¿Te acuerdas de las reglas de la contracción o no te acuerdas de ellas? Sí, sí. ¿Cómo quedaría la contracción entre épsilon y omega? ¿Qué tipo de regla aplicaría yo? La primera. Cuando una vocal clara se encuentra con una oscura, ¿qué pasa? Prevalece la oscura en su forma larga. Prevalece la oscura en su forma larga. ¿Y entonces cuál es la oscura acá? Omega. Bravo. Entonces permanece la oscura en su forma larga. Entonces si permanece la oscura en su forma larga, voy a borrar la omega y ahora voy a colocar la forma oscura en su forma larga. Ahí me perdonan pues, esto queda muy feo. Y aquí tenemos la palabra lalo, yo hablo. Entonces lo que estoy queriendo decir con esto es que la sílaba, aunque tiene una omega obviamente, la sílaba resultado de una contracción también se considera larga por naturaleza. Entonces largas por naturaleza son aquellas sílabas que contienen una vocal larga, un diptongo o la vocal resultante de una contracción. Orlando Junior, ¿está más claro eso o no? Bueno. Pero siempre cuando hay una contracción siempre surge, pues casi siempre surge una larga, ¿no? Sí, siempre va a surgir. Sí, hijo, siempre va a surgir una vocal del tipo largo. Eso sí ya no tiene, digámoslo así, arreglo. ¿Ok? Entonces también pues aplicaría con lo de la sílaba porque tiene una vocal larga. Exacto, sí, aplicaría con lo de la sílaba porque tiene una vocal larga. Exactamente, realmente si hay una vocal larga y aunque yo no sepa si eso es resultado de contracción o menos, yo la voy a considerar sílaba larga. Bien, dicho esto, entonces les propongo a ustedes que miremos 3 ejemplitos de lo que he dicho yo. Y para mirar estos 3 ejemplitos quisiera proponerles a ustedes que me dividieran en sílabas, pero voy a proponer primero a quienes me van a dividir en sílabas. Quiero pedir el favor a Berrío, Zapata, Wilder, Alfredo que me divida en sílabas la primera palabra. Primero que me leas la palabra que en este momento te señalo, esta de acá. Léeme esa palabra, por favor, Wilder. Paides. Bravo, hijo. ¿Qué es lo que significa paides? Paides es niño. Niños, en plural. Bien. Wilder, ¿me la puedes dividir en sílabas, por favor? Pa. Sí. Sigue. La I se considera una sílaba. Vamos a entender. Para yo saber si hay una separación entre la alfa y la iota, tengo que saber si eso forma un diptongo o un hiato. Un diptongo significa vocales que no se pueden separar y un hiato significa vocales que sí se pueden separar. Trato de recordarte esto. Para saber si eso es un diptongo o es un hiato, basta con analizar la naturaleza de las vocales. Te pregunto, ¿alfa es una vocal fuerte o es una vocal débil? Alfa es una vocal fuerte. Muy bien. ¿Iota es una vocal fuerte o es una vocal débil? Débil. Bravo. No, es lo contrario. Ahí hay un diptongo. Alfa fuerte, iota débil. Fuerte con débil forma un diptongo. Entonces no se puede separar, se tiene que pronunciar con una sola emisión de voz. ¿Está claro para ti, Wilder? Sí, padre. Entonces, ¿cómo separaríamos la palabra? Pai. Bravo, bravo. Entonces tenemos una palabra que es bisilábica. Wilder, no me cuelgues. Quédate conmigo un ratico más. Yo te exprimo un poquito más. Vamos entonces a analizar en esta palabra cuál sílaba es larga, cuál sílaba es breve. La primera parte,
Pai, Wilder, ¿eso sería una sílaba larga o sería una sílaba breve? Esa es una sílaba breve. Mira, vuelve a leer la teoría. Léeme arriba, por favor. Si la sílaba contiene Una vocal larga. o un... O un diptongo. Sí. Sería ese. Sí. Se considera larga. O sea que paides es, pai, perdón, ¿es una sílaba breve o larga? Larga. Bravo, hijo. Y finalmente, aquí coloqué la raya que significa lo largo. La sílaba des, ¿sería una sílaba larga o sería una sílaba breve? Larga. ¿Épsilon se considera una vocal larga o una vocal breve? No, la épsilon es breve. Entonces la sílaba tiene que ser... breve. Exactamente, hijo. De acuerdo a la vocal, yo analizo. Wilder, gracias. Ahora llamo a Andrés. Estoy llamando prácticamente en el orden de lista para que se puedan ir preparando, ¿no? No se vayan a tensionar porque yo igual no me interesa. No me interesa tensionar a ninguno, sino que aprendamos juntos. Andrés Alexander Betancourt Mármol está por ahí. Claro que está. Hijo, te voy a pedir que me separes la siguiente palabra, pero primero, antes de separármela, hazme el favor de leerme la palabra. Esta que te estoy señalando. No reconozco ese segundo carácter. El arro, la ro. Es una ro muy bonita. Dale. Vuélveme a leer que como que... Sí. Recuerda, Andrés, que la Omicron con la Y se pronuncia de una sola manera. ¿Cómo se pronuncia esto que te estoy señalando? No, se pronuncia U. Ese es el problema de las vacaciones obligadas. O y Y siempre se pronuncia como U. Y pido que estén atentos los demás. En algún momento me salto de nombre, entonces bueno. La Omicron y la Y se pronuncia U. Volvamos a leer juntos. Esta primera parte, ¿cómo la leo? Gra. Bravo. ¿Esta cuál? Fu. Bravo. Sí. Bravo. Grafusi. Grafusi. ¿Qué tipo de palabra es esta? ¿A qué categoría gramatical pertenece? ¿Es un sustantivo? ¿Es un verbo? ¿Qué será? Grafo es escribir. Muy bien, entonces estamos ante un verbo. ¿Este verbo en qué tiempo se encuentra? ¿En qué tiempo se encuentra? Hemos visto solamente dos tiempos, el tiempo pasado, el tiempo presente. El tiempo pasado tiene una característica. ¿Este qué tiempo sería? Sería presente indicativo. Muy bien, presente indicativo activo, porque es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué persona sería? Tercera persona del plural. Bravo, bravo. Entonces, ¿cómo la traduciríamos? Si el verbo es grafo. Ellos. Sí, ellos. Ellos escriben. Bravo, bravo, Andrés. Ahora, Andrés, volvamos así al tema. Qué pena que te haya hecho hacer todo esto, pero de alguna manera yo tengo que permitir que vamos recordando un poco todo lo que hemos visto. Ahora tenemos la palabra grafusi. Muy bien, grafusi. Te pido el favor que me dividas en sílabas cada una de... bueno, que me dividas la palabra en sílabas, por favor. ¿Cómo sería la división? Pues la A es fuerte, ¿cierto? Entonces se tomaría como larga, o sea, sería gra. La primera sería gra, muy bien. ¿Cuál es la siguiente sílaba? Sigue la O que es fuerte. Sí. Y la U. La Y. Bueno, ahí sí.
¿Ypsilon es una vocal fuerte o es una vocal débil? Ypsilon es fuerte. No, Ypsilon es una vocal débil, todo lo contrario. Entonces tenemos una fuerte y una débil. ¿Eso qué forma? Una fuerte y una débil. Ah, ya. Fuerte y débil forma diptongo. Muy bien, eso forma un diptongo. Bravo. Entonces aquí tenemos gra, fu y después la sílaba si. ¿Queda claro eso? Ahora vamos a analizar si la sílaba... Dime, hijo. Sí, entonces serían 3 sílabas. 3 sílabas, bravo. Ahora vamos a analizar la cantidad de las sílabas, ¿ok? La primera gra, ¿sería una sílaba larga o una sílaba breve? Señor. Contiene la A. Sí. O sea, para poder... Y la alfa podría ser una alfa larga o una alfa breve. Entonces, ahí no sabríamos cómo qué hacer. Exactamente, no sabríamos cómo qué hacer, entonces pues como no sabemos qué hacer, bueno, yo les voy a decir que esta sílaba es una sílaba breve. Lo digo yo porque yo sí lo sé, usted todavía no lo sabe. Es una sílaba breve porque solo en esta, pues mire que tiene el acento en la primera sílaba, gra. Para poder tener esa clase de acento, tiene que ser que esta sílaba de acá, la última sílaba, sea breve. No se preocupen por eso, que eso lo vamos a ver después. No me vas a colgar todavía, Andrés, porque me falta una preguntita a ti. La sílaba sí puede ser breve o puede ser larga, porque recuerden que la iota es una vocal común, así como lo es alfa, que es una vocal común, es decir, pueden ser largas o pueden ser breves. En este caso, es el acento que yo veo acá, este acento de acá, que me permite a mí, por las teorías del acento, descubrir que esta gra es breve y sí es breve. Lo veremos eso porque ese es el final de nuestro tema. Entonces, para quien me pregunta a mí por qué sea importante o no aprender si una sílaba larga es breve o no, es por esta razón, porque para poder acentuar es importante lograr determinar sobre la cantidad de cada sílaba. Andrés, una última cosa, ¿la sílaba de la mitad, fu, es una sílaba larga o es una sílaba breve? Es larga. Es una sílaba larga, muy bien. ¿Por qué es larga? Por el diptongo. Bravo, por el diptongo. Andrés, te agradezco mucho. Andrés Alexander, te agradezco mucho. Y finalmente vamos a Johan Santiago Willes. ¿Me escuchas, hijo? Bueno, hijo. Vamos a hacer los mismos ejercicios que hemos realizado con todos. Te voy a pedir que me dividas la última palabra que queda en el tablero, que me la dividas en sílabas. Esta palabra de acá. Legusin. Bravo, legusin, bravo. ¿Y cómo la dividirías en sílabas? Legusin. Bravo. Recordamos que O, U, se pronuncia U como lo estás haciendo tú bien, y que esa O y esa Y forman que un diptongo. Por eso Johan lo ha hecho así, ha separado 3 sílabas. Johan, esta palabra tú la recuerdas, ¿eso será un sustantivo, un verbo? ¿Qué rayos será eso? Es un verbo. Es un verbo, muy bien. ¿En qué tiempo está ese verbo? Presente. En presente. ¿Qué modo tiene? Modo indicativo. ¿Y cuál es su diátesis? Activo. Muy bien, diátesis activa. ¿Qué persona es? Tercera del plural. La tercera del plural, bravo. La tercera del plural, ¿de qué verbo viene? De lego. Lego. Bravo. Y entonces, si es la tercera del plural, ¿cómo traduciríamos esto? Ellos leen. Ellos leen, sí, o ellos dicen, que es el significado, la traducción más común, el verbo decir. Bravo. Ahora yo te voy a pedir, Johan,
que me digas cada una de las sílabas, cómo se consideran. Por ejemplo, la sílaba le, ¿es una sílaba larga o es una sílaba breve? Es una sílaba breve. Bravo, es una sílaba breve. La segunda sílaba, ¿cómo se considera? Larga. Larga, ¿por qué es larga? Porque tiene el diptongo. Bravo. ¿Y la última sílaba es larga o es breve? Pues la intensidad de la I es débil, pero la I es común, Sí. entonces debe ser larga y breve. Es claro, es una vocal que tiene la doble cantidad, larga o breve, pero bajo la misma regla que expliqué anteriormente, esta podría ser larga, podría ser breve, pero es la misma regla. Para que este acento esté acá ubicadito, o sea, el acento sobre la le, tiene que ser que la iota sea breve. Bueno, eso yo lo voy a explicar más adelante, ahí no tendrías tú que decir nada más, entonces no te preocupes por lo demás, ya ahorita al final de este capítulo estudiaremos eso del acento. Pregunto para todos, ¿esto es claro? ¿Alguno tiene alguna dificultad? ¿Murieron todos? ¿Está claro para todos? ¿Hay alguno que no haya comprendido? Sí. Pero la verdad, yo sí ando más bien perdido. Cuéntame a ver en dónde estás perdido, hijo. Padre, no, le soy sincero, estoy perdido más bien, o sea, he comprendido recordar algunas cosas, pero muchas otras realmente sí las he olvidado. ¿Has leído, no has tenido tiempo de leer las otras lecciones? Padre, no, yo creo que sí, no. Bueno, hijo, entonces ahí sí tocaría que volvieras a releer, porque ya yo estoy intentando como hacer memoria de algunos puntos que hemos estudiado hasta el momento a través de este ejercicio, pero ya sí te toca sentarte a leer al menos esas lecciones que les envié, porque ya sí me queda a mí difícil. Lo que te propongo es lo siguiente: relee las lecciones y cuando releas las lecciones vas y te vuelves a fijar en la grabación de esta clase. De esta manera tratas de aclarar las dudas y si así haciendo no las aclaras, pues en la próxima lección me preguntas, ¿te parece? Eso, padre, muchas gracias. Bueno, hijo, vamos a seguir entonces con esto. Van a por favor a sacar el taller como lo tengan. Si no lo tienen, pues en todo caso yo voy a elaborar aquí el siguiente taller. En el taller, en los ejercicios de la lección cuarta, recuerden que está ahí en los archivos de este grupo, de este team, como se dice acá, aparece el gamma prima, es decir, el tercer ejercicio, que dice: divide en sílabas las palabras del ejercicio anterior como se evidencia en el ejemplo. Ustedes van a realizar obviamente eso por su propia cuenta, pero quiero proponer acá ante todos ustedes 3 palabras para dividir, para que las dividamos juntos, para que entendamos cómo se hace eso. Además, voy a pedir, eso no lo dice el ejercicio, pero además voy a pedir que agreguen ese signo de sílaba breve y sílaba larga mientras van dividiendo. Entonces voy a proponer, yo hago mi primer ejercicio. El primer ejercicio sería colocar la palabra que aparece ya ahí dividida, poneros. Esa es la primera palabra que aparece para dividir, poneros. Como aparece en el mismo ejercicio, está dividida ya, por eso hago el ejemplo yo, ya está dividida en 3 sílabas, poneros. Lo que ustedes van a hacer es no solo dividir, sino que además me van a colocar en la medida de lo posible, es decir, cuando haya una duda, pues no hay nada que hacer, yo la duda la aclararé después, van a colocar si una sílaba es breve o si una sílaba es larga. Entonces, recuerdo un poco. Le pregunto a John Wilmar Cardona Gómez, ¿es una sílaba breve o es una sílaba larga? Es una sílaba breve. ¿Por qué dices que sea breve? Cuéntame un poco. Padre, será porque la Omicron es breve. Claro, recuerda que lo largo o lo breve depende de la vocal. En este caso, Omicron es breve, entonces yo tengo una sílaba breve.
Yo, Wilmar, ¿la sílaba ne será larga o será breve? Es larga. Bravo, La porque... eta es larga. Bravo. Y finalmente la última sílaba es breve porque obviamente es así. Ahora voy a pedir a todos, por favor, recuerden que para la división silábica se necesitan las normas que yo expliqué o que recordé porque ya esto estaba explicado en la clase anterior. O sea, ustedes pueden releer las notas de clase que yo he dejado allá. Pero voy a poner aquí 3 palabritas para que las hagamos, entonces voy a llamar a cualquiera. Las 3 palabritas que voy a proponerles a ustedes para dividir en sílabas son las siguientes. La primera palabra la escribo acá. Perdón por la escritura tan mala. La palabra stoma, que se encuentra dentro de la lista que hay que dividir ahí. Van a dividirme por favor la palabra basileia. Basileia. Y la última palabra que pido por favor ustedes me dividan es la palabra agaliao. Háganme por favor ese ejercicio, queridos muchachos. Poneros, estoma, basileia y agaliao. ¿Ok? Tómense ahí 5 minuticos para hacer esto. No se pueden poner a hablar entre unos y otros, pues porque obviamente, a no ser de que tengan al abuelito ahí, no hay con quién hablar. Dime. La primera letra de la primera palabra, por favor. Es una sigma. Stoma. Las voy a deletrear cada una para que si alguno tiene, mira, si tienes el taller, esas palabras están en el punto 2. Stoma, que significa boca. Basileia, que significa reino o imperio, me perdonan que ahí coloqué una tilde en español imperio mal colocada. Y finalmente en la antepenúltima palabra del cuadro del segundo punto del taller, agaliao. Me van a contar cómo van con eso. Se salió, ¿cierto? Sí. Bueno, ya la vuelvo a compartir, qué pena. Bravo. Bien, vamos de nuevo a recomenzar a retomar este ejercicio que me sirve de modelo para que ustedes hagan el ejercicio gamma prima del taller. Así como hacemos este ejemplito, ustedes van a hacer los demás ejemplos. Bravo, vamos a comenzar con... Llamo a que se presente, vamos a irnos de atrás para adelante. Anderson Restrepo Torres se encuentra en línea o me... Hola, mijo. Vamos a comenzar con la primera palabra. Tú me haces el favor y me la divides en sílabas. Perdón, primero léeme la palabra, perdóname la escritura de la palabra. Estoma. Bravo. Stoma, bravo. Ahora divídemela en sílabas. Sería, padre, la sigma, toma. O sea, ¿cuántas sílabas me estás diciendo? Serían 2. Esto. Eso, bravo. Las primeras y ma. Bravo, 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 bravo. Aquí ya están divididas, así como tú me estás diciendo. Stoma. Bien, ¿la primera sílaba es larga o es breve? Es breve. Bravo, ¿por qué contiene? Bravo.
Y la última sílaba, ¿cómo dices tú? ¿Es larga o es breve? Sería larga. Ahí, ¿por qué le dices que sea larga? Ah, no. Pues padre, no. Porque no nos han dado así como a entender de que tiene como un acento, entonces sería breve también. Bien, Una sí. necesidad. No se sabe si es larga o si es breve realmente. Es una vocal, recuerda, común. Como todavía ustedes no están, no han accedido a otro conocimiento más, entonces yo que voy a colocar acá, voy a colocar ambos signos. Es breve, pero puede ser también larga. No sé más. Hasta ahí no sé más, ¿ok? Listo. Bien, vámonos entonces con Fray César Pumacayo. ¿Estás por ahí, hijo? Padre, sí estoy por aquí. Bueno, hijo, vamos a la palabra Basileia. Bueno, ya la dije yo, entonces tú lo que haces es dividirla, por favor. Bueno, padre. Va, Muy bien. sí, Sí, muy bien. ley, Bravo, a. bravo. ¿Por qué EI lo dejaste juntico? Cuéntame. Padre, ¿me repites que se está escuchando un poco entrecortado y... Claro que sí. ¿Por qué me dejaste EI juntico? Cuéntame. Razona tú, está bien, pero dime por qué. a ver, si no estoy mal, es un diptongo. Bravo, bravo. No estás mal, estás muy bien. Épsilon es una intensidad fuerte que se encuentra con una iota que es una intensidad débil. Luego deben estar juntas. ¿Listo? Vamos entonces a analizar ahora lo breve o lo largo, por favor. Dime la primera sílaba, ¿sería larga, sería breve? La sílaba... Padre, que no lo escucho bien. La sílaba va, ¿es breve o es larga? Va, breve o Va, la... puede ser larga o breve. Porque Bravo, bravo, bravo. Puede ser larga o breve porque es común. bravo. Aquí estoy haciendo como una boquita con una ceja. Perdóname en la manera como lo hago. ¿La siguiente sílaba es larga o es breve? Es breve. Realmente sucede lo mismo. ¿Es larga o es breve? Ustedes todavía no están en estado de saber si es breve o es larga porque la iota recuerda que también es una vocal común. ¿Claro eso o no? Sí, padre. Sigamos con la siguiente sílaba. ¿Esa sílaba es breve o es larga? Es larga, padre. Muy bien, ¿es larga por qué? Por el diptongo. Por el diptongo. ¿Y alfa sería breve o sería larga? Es común. Es una vocal Larga común. o breve. ¿Es una común larga o es una común, una vocal breve? Puede ser las dos cosas. Realmente la última alfa, en este caso concreto, es una vocal larga, pero no hemos llegado allá. Bueno, entonces está muy bien así, hijo. Y por favor, para finalizar, después de Fray César, Dani Alexander Piedrahíta Pérez, por favor. Padre, Cuéntame, hijo. Vamos a la última palabra. Agaliao. Bravo, agaliao. Ahora lo que vamos a hacer es separarla en sílabas. Por favor, sepárame esta palabra en sílabas. Es un poquito más compleja que las anteriores, pero tú eres muy capaz. Listo, padre. Entonces comenzamos. Alfa queda sola. Será una sílaba aparte. Sí, hemos dicho que una vocal puede formar sílaba. Bien, sigamos. Según la regla de las consonantes, dos consonantes iguales no pueden estar juntas. Exacto. Entonces yo puse como sílaba gal. Bravo, muy bien. Sigamos. Gal. Luego, si vemos iota con Sí. alfa, formaría, porque una es débil, la otra es fuerte. Sí. Entonces formaría un hiato. Entonces va separado. Entonces sería li. Bravo. Y sigamos, lo último. Luego, como son dos fuertes, también Sí. formarían hiato. Entonces también tendrían que ser separadas. Entonces mira, ¿cuántas sílabas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas, muy bien. Y ahora simplemente defíneme lo largo o lo breve de cada una de las sílabas. Listo.
Alfa puede Sí. ser largo o breve. Aquí lo coloco encima, largo o breve, bravo. Breve. ¿Sí? La siguiente también puede ser larga o breve. Bravo, sí. ¿Sí? Lead también puede ser larga o Sí. breve. Bravo. Alfa puede ser larga o breve. Sí. Y omega es larga. Es larga porque es una vocal larga por naturaleza. Hijo, muchas gracias. Listo, padre. Bueno, para todos, cuénteme, ¿quién me quiere contar algo? Henry, quiero preguntarle algo. Cuéntame. Es que, bueno, mirando esa palabra, pues yo no sé si es que escribí mal, pero estaba la tercera regla, donde decía que si, digamos, dos o más consonantes se unen a la vocal o al diptongo, se sigue siempre y cuando existan palabras griegas que comiencen con esa doble pues, consonante. Sí. Y no había establecido tres tipos, pues, digamos, doble tau, la ro, la pi, Sí. y la new, la pi y la ro, ¿no? Sí. Era que no existían en el diccionario. Exacto. Pero en este caso no están lambdas, entonces no sé, tenía la duda. Sí, porque yo la había separado. claro, claro, hijo. Despuesito de eso que yo dije, también aparece esta reglita. Tienes que fijarte si de pronto no la has anotado y si no, fijarte en el documento de las lecciones en el PDF. Despuesito aparece una regla que dice que consonantes repetidas se separan una a una sílaba y otra a otra sílaba. Me queda difícil en este momento, pues porque obviamente no tengo tu cuaderno a la mano, pero esto se encuentra cuando yo hablé, por ejemplo, de hay algunos principios que nos pueden ayudar en el caso de que no tengamos un diccionario a la mano. Entonces yo decía, por ejemplo, si dos consonantes, si la primera consonante es líquida, o nasal, se separa de la otra, o cuando se encuentran, es ahí venía el punto, cuando se encuentran dos consonantes iguales, las dos se dividen en sílabas diferentes. No sé si te acuerdas de eso. Sí, señor. Sí, de hecho tengo el ejemplo que usted colocó de captuvo. Exacto. Ese es de captivo, pero esa sería otra cosa. Yo coloqué como ejemplo para esa, por ejemplo, caballo, hippos. O lanzo, ballo. No. Ah, sí. ¿Ya lo ves ahí? Sí, padre. Bueno, hijo. No, a ustedes, bueno, ya ustedes pueden terminar ese puntico habiendo hecho este ejercicio, ya lo pueden terminar tranquilamente. Ahora, ¿o alguno tiene alguna duda para continuar? Hola, ¿quién me habla? Hola, Felipe, cuéntame. Hijo, estás como disfónico, dime, hijo. Para aclarar un poquito lo de Henry, con la regla que él está diciendo, se podría aplicar a la primera palabra, a estómago. No se puede aplicar a la primera palabra por una razón, porque las dos consonantes que están al inicio de la palabra, entonces no es posible dividirla. Recuerda que para obtener sílaba tiene que existir una vocal. Y en cambio, stoma comienza por una sigma y por una tau, que no pueden ser separadas. Si las separo, serían impronunciables. No podría decir s y después to. Hay que dejarlas juntas ahí. No sé si eso es lo que me estás preguntando, hijo. Padre, eso porque yo pensé que las habíamos dejado juntas, porque posiblemente había una palabra que empezar a También, de hecho, se quedaron juntas porque realmente esta es una palabra que comienza por sigma y tau. Ya está comenzando. O sea, si comienza por sigma y tau, ya toda palabra que contenga una sigma y una tau en su cuerpo, en su interior, no se van a separar, siempre se van a mantener juntas. O sea, eso quiere decir que cuando una palabra comienza por dos o tres consonantes, no es posible por tres, pero sí es posible por dos. Cuando una palabra comienza por dos consonantes, bueno, realmente todo es posible en esta lengua, pero digámoslo ahora, cuando una palabra comienza por esas dos consonantes, quiere decir que es posible. Entonces se mantiene junticas en una misma sílaba. ¿Ok?
Bien, vamos entonces a cambiar de diapositiva y a irnos a un nuevo punto que a mí me interesa bastante, es el siguiente, delta prima. Esto ya lo habíamos estudiado también, pero pretendo colocar una serie de ejemplos para que quede completamente claro para cada uno. Delta prima, llamaremos a esta parte de acá los acentos dos principios absolutos. Delta prima, los acentos, dos principios absolutos. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son los dos principios absolutos que van a regir en el griego la acentuación? Dentro de muy poco ustedes ya van a estar analizando frases, porque a partir de esto ya empezamos a analizar otra serie de categorías gramaticales, pero todavía tenemos que fijarnos en este aspecto de la fonética que nos va a ayudar a comprender el comportamiento de cada una de las palabras en sí mismas. El primer principio que todos tenemos que recordar, esto ya lo había dicho yo, repito, pero lo recuerdo, es que toda palabra griega siempre tiene un acento, un solo acento, su acento peculiar. O sea, si tiene la tildecita que nosotros hemos visto, ese es su acento peculiar. Si tiene, por ejemplo, el circulito, la media lunita que hemos visto, ese es su acento peculiar. Y decimos que cuando las palabras llevan acento, este siempre tiene que caer, obviamente, allí, en la vocal, donde, si la palabra lleva acento, el acento siempre tiene que caer sobre una vocal o sobre un diptongo. El acento no puede caer en una consonante, cae en una vocal o cae en un diptongo. Dicho esto, entonces yo voy a pasar a especificar todavía más qué es eso de las vocales, qué es eso de los diptongos. Bueno, perdón, voy a precisar más esta regla que les estoy dando a ustedes. Más tardecito precisaré lo de las vocales y lo de los diptongos. Entonces está la regla, cada palabra griega tiene un acento, pero recuerden que existe una excepción. Cuando las palabras no tienen acento, es porque forman parte de un grupo de palabras peculiares que nosotros llamamos palabras proclíticas o palabras enclíticas. ¿Recuerdan ustedes eso que lo vimos? Sí, padre. Sí, padre. Bueno, Padre, hola. pero yo no recuerdo muy bien. De pronto a ver si puedo volver a repetir. Listo, hijo. Listo, hijo. Las palabras proclíticas o enclíticas son palabras que no tienen un acento. Y para poderse pronunciar necesitan del acento de las palabras circunstantes, es de las palabras que las rodean. Voy a ir a cada una. Palabra proclítica. La palabra proclítica, para poder ser pronunciada, depende del acento de la palabra sucesiva. ¿Qué es? Recuerden, una palabra proclítica o enclítica es una palabra que no tiene acento. Palabra que no tiene acento. Quiero pedirle favor a Luis Felipe Peláez Pulgarín que me lea la frase en griego que estoy señalando acá. Ángelos. Muy bien. Recuerda que esto es un espíritu fuerte, entonces ¿cómo lo debo pronunciar? Bravo, joángelos. Recuerden que el encuentro de gama con otra gutural hace que la primer gama se pronuncie como una N, así como lo está haciendo Felipe. Ángelos. Aunque en la escritura sea una gama. ¿Ok? Felipe, cuéntame cuál de estas dos palabras tiene acento. ¿Cuál tiene acento? La omega. ¿Cuál tiene acento? Aquí no hay omegas, hijo. Hay omicron, sí, pero omegas no hay. Perdón, omega. La palabra que no tiene acento es la palabra jo. Y la palabra que sí tiene acento es la palabra ángelos. Lo tiene sobre la alfa. Aquí lo vemos como lo estoy señalando yo con el puntero láser. Entonces, ¿qué es una palabra proclítica? Es una palabra que para poderse pronunciar tiene que, voy a utilizar esta expresión, inclinarse en la palabra sucesiva. De hecho, la palabra proclítica significa inclinarse hacia adelante.
Es una manera de traducir el término griego proclítico. Inclinarme hacia adelante en este caso. Entonces, la palabra que yo estoy aquí señalando en verde, jo, a propósito, jo, Felipe, ¿qué es? ¿Te acuerdas? ¿Qué categoría gramatical recibe jo? Padre, no recuerdo. Es un artículo. ¿Alguno recuerda qué tipo de artículo es? Si es masculino, si es femenino, si es neutro. Masculino. Masculino, bravo. ¿Y cómo traduzco la frase? El ángel. El ángel. Es masculino singular. El ángel o el mensajero. Entonces, miren. La palabra jo es una palabra proclítica. Como ustedes ven, no tiene acento. El principio general del griego me dice que toda palabra griega tiene que tener un acento, pero que cuando no la tiene se puede llamar proclítica o enclítica. En este caso, ¿cuáles son proclíticas? Proclíticas son aquellas palabras que para poderse pronunciar se apoyan o se inclinan hacia el acento, digámoslo así mejor, se apoyan o se inclinan hacia el acento de la palabra que le sigue. Y si se apoyan o se inclinan hacia la palabra o el acento que le sigue, eso quiere decir que son proclíticas. ¿Queda claro eso? Para todos, ¿queda claro o alguno tiene dificultades? Está claro. Bien. O mejor, quien no lo tenga claro me puede preguntar. Bravo. Padre, una pregunta. En este caso, la palabra proclítica sería la jo. Exactamente. Te la señalo acá. La proclítica es la jo porque proclítica significa que no tiene acento. Mira que no tiene ningún acento. Necesita el acento a la alfa. Exacto, necesita el acento de la alfa. Entonces yo tengo que pronunciar ambas palabras como si fueran una sola. Tendría que decir joángelos. En la escritura son dos palabras, pero en la pronunciación es como si fuera una sola cosa. Eso es lo que nosotros llamamos unidad fonética. En español sucede, César, yo por ejemplo para decir en español la casa no puedo decir la, espero un ratico y después digo casa. Tengo que decir la casa. La es una palabra que necesita de otra para ser pronunciada de manera correcta. Entonces suenan como una unidad, la casa. César, ¿es claro para ti eso? No. Sí, padre, gracias. Bueno, aquí tenemos entonces las palabras proclíticas. Vuelvo a decir, en su etimología, proclítica significa me inclino hacia. Y junto a estas tenemos nosotros entonces las palabras enclíticas. ¿Cuáles son las palabras enclíticas? Son aquellas que dependen del acento de las palabras o de la palabra, perdón, que la precede. Voy a pedirle el favor en este caso a Daniel Múnera Palacio que me ayude un poquito con la explicación. Daniel Múnera. Señor. ¿Estaba dormido o estaba comiendo? No, aquí pendiente. Bueno, Daniel, por favor, te voy a pedir que me leas toda esta frase. La frase obviamente en griego. Ten. Bravo. Koilias. Bravo. So. Vuelvo a repetir, por no sé qué número de veces, que la Omicron y la Upsilon nunca se dicen so. ¿Cómo se dicen, Daniel? So. Ah, ok. Mucha atención. Voy a poner esto sagradamente. Quien se me equivoque, yo estoy colocando en este momento un puntico para ayudar a cada uno de los que participan correctamente. Pero a partir de ahora, quien se me equivoque en este diptongo, ese puntico no se lo doy. Ok. Bien, tes koilia su. Eso significa, tes significa del, koilia significa vientre y su significa de ti. ¿Tú qué crees que de dónde extraje esta frase? Del vientre de ti, de tu vientre. Daniel murió. Padre, no sé.
Bueno, cuando tú rezas, generalmente, si pones cuidado, tú dices de tu vientre Jesús, lo dices en el Ave María. Tes coilía su. La próxima vez no se duerma en el Ave María. Daniel, vamos a seguir, ¿ok? Te voy a seguir preguntando. ¿Cuáles de estas palabras tienen acento? De estas 3 palabras que están acá. La primera y la segunda. Muy bien, la primera y la segunda tienen acento, por lo cual la única que no tiene acento es la final. A esa final la llamamos enclítica, porque para poderse pronunciar depende absolutamente de la palabra anterior. Enclítica en griego, de hecho, significa inclinarse hacia atrás o inclinarse hacia lo que está antes. Enclítica. Daniel, ¿eso es claro para ti? Sí, padre. Bien, entonces en la pronunciación también sucede como sucedía para lo anterior. Como su depende del acento de coilías, entonces tengo que juntar esas 2 palabras y leerlas como si fuese una sola. Yo diría coilía su. Coilía su. Tes coilía su. Del vientre de ti, de tu vientre. Daniel, ¿queda claro eso? Sí, padre. Bravo, ¿alguno tiene dificultades con proclíticas o con las enclíticas? No, padre. Bueno, parece Padre, que no. ¿podría hacer otro ejemplo de la enclítica, por favor? Claro que sí, lo voy a proponer entonces con un ejercicio que tengo acá. ¿Quién me habló? Juan Andrés Morales. Sí, señor. Bueno, vamos, entonces ayúdame tú me vas a ayudar en este momento. Léeme por favor la frase que tienes ahí en pantalla. Basileia su. Bravo, G Basileia su. Voy a hacer explicación de ambas cosas. ¿Cuál de estas 3 palabras tiene un acento? La primera G y la segunda Basileia. No, G no tiene acento. Lo que estás señalando tú como acento se llama espíritu. Entonces solamente Basileia. Bravo, Basileia es la única palabra que tiene un acento. Por lo cual las palabras que tienes en los extremos tienen necesidad de pronunciarse con el acento de Basileia. ¿Está claro eso? Sí, señor. Ahora, la palabra que está antes y que necesita, la señalo acá, la palabra que está antes y que necesita del acento de Basileia, es decir, que se inclina hacia adelante, ¿cómo la llamamos nosotros? La llamamos, porque está antes, proclítica. Y la palabra que está después tampoco tiene acento, entonces para pronunciarse necesita de la palabra que está antes. Se inclina hacia adelante, decimos nosotros, entonces se llama enclítica. En conclusión, palabras proclíticas y enclíticas son palabras que no tienen acento y se les llama pro porque están antes de la palabra que tiene acento. Y se les llama enclítica porque están después de la palabra que tiene acento. Juan Andrés, ¿eso es claro? Sí, señor. Bueno, hijo, silénciame tu micrófono, por favor, para que no nos haga interferencia acá. Bueno, para alguno de ustedes todavía hay alguna dificultad frente a esto, ¿sí o no? Quien tenga dificultades lo diga ahora. Bien, si no hay dificultades, ¿cómo leeríamos entonces esto? G Basileia, porque es una unidad fonética, pero también tendría que decir Basileia su, unido, porque tengo que juntar todo. Todas esas palabras al extremo necesitan de Basileia, del acento de Basileia. Entonces diría yo G Basileia su, G Basileia su, todo juntico. Por favor, cuando lean el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre, traten de rastrear aquellas palabras que no tienen acento.
y traten de definir, como ejercicio personal, traten de definir cuáles son proclíticas y cuáles son enclíticas. Este tema yo lo ampliaré más adelante. Esto me sirve simplemente por el momento como introducción. Más adelante hay otra serie de cosas que habría que decir al respecto, pero me sirve de tema común. Ahora, algunos se podrán preguntar, eso ya lo habíamos visto, ¿qué tipos de acentos se encuentran en... Hola, hijo, ¿quién me habla? Yo, Dani. Dani, cuéntame. Una pregunta, padre. Si yo tengo, por ejemplo, un renglón, ¿sí? Y hay una palabra que no tiene acento, pero tiene palabra atrás que tiene acento y adelante también. ¿Yo cómo sé que es enclítica o proclítica? Sí, eso formaría parte, generalmente en los textos que tú tienes, como en este caso que ves acá, Basileia Su, para saber, generalmente la posición ayuda. Pero es verdad que a veces dentro de un párrafo podría ser que tú estás ante una enclítica y la enclítica está en la parte, o sea, como si Su estuviera antes de Basileia y después estuviera G. Sí, hay una serie de lista de términos específicos que son palabras proclíticas y otros términos específicos que son palabras enclíticas, que los veremos más adelante. De esa manera tú sabrás cuáles son enclíticas y cuáles son proclíticas. ¿Por qué no hago la lista de esos términos ahora? Porque pertenecen a categorías gramaticales que no hemos visto. Cuando lleguemos a los artículos, por ejemplo, aquí tengo el artículo G que estoy señalando, este artículo de acá, veremos que los artículos son siempre palabras, bueno, algunos, no todos, son palabras proclíticas. Entonces, cuando tú veas un artículo y lo identifiques, no importa dónde se encuentre, ya sabrás que eso es una palabra proclítica y que va a depender del acento de la palabra que le sigue. Más tarde veremos nosotros los pronombres, este que te estoy señalando yo acá. Los pronombres generalmente son palabras enclíticas. Y ya sabrás entonces que como son palabras enclíticas, siempre van a depender del acento de la palabra que les precede. Pero por el momento es lo único que puedo decir. ¿Es claro eso, hijo? Listo, padre, muchas gracias. Bien, vamos entonces a mirar como último. A ver, ¿quién me habló? Ah, el robot que me habló, ¿cuál es? Sí, hijo, te escucho como si te hubieran hecho algo en la garganta. Cuéntame, hijo, pregúntame, yo intento poner mucha atención. En el Padre Nuestro, donde dice Pater, Gemón, Joven, por ejemplo, Hijo, Liel, tiene acento. Entonces uno ve como las organiza sabiendo que están juntas. Bravo, hijo. La palabra jo, voy a intentar escribir acá. Pater Gemón aparece así, jo, en, tois. Así la ves, ¿cierto? Bien. La palabra en es generalmente una palabra, yo cambio de color acá. Generalmente esa palabra en es una preposición y se le considera una palabra proclítica. Algunas preposiciones son proclíticas, o sea que si es proclítica, ¿de dónde depende el acento de ese en? O sea, de tois, ¿cierto? Y bueno, pero tenemos acá el artículo. Ahí acabo de decir una cosa sobre el artículo, que los artículos son siempre proclíticos. Pero cuando me voy a la palabra que le sigue, resulta que la palabra no tiene acento. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que saltar hasta la siguiente palabra. A la hora de la lectura, ¿qué significa esto? Que yo tengo que leer todas esas tres palabras juntos. Es decir, tengo que leer joentois. ¿Es claro eso o no? Bueno, hijo. Vamos entonces a un último puntico. Y ya con esto concluyo la lección del día de hoy. ¿Qué tipos de acento se encuentran en la lengua griega? Ya los habíamos visto, pero los recuerdo. Los tipos de acento que nosotros encontramos en la lengua griega realmente son tres. El primero de ellos, lo propongo acá, lo llamamos agudo o en griego oxeia, que corresponde al signo gráfico de nuestra tilde.
e indica una elevación de la voz. Para ir concluyendo, por favor, Meneses García Santiago, con tu melodiosa voz, léeme por favor la última palabra. Mancetes. Bien, interesante. La palabra sería macetes. Macetes. Como ven ustedes, en la última eta se encuentra el acento que llamamos nosotros oxeia o agudo, e indica una elevación de la voz. Eso significa que si indica una elevación de la voz, yo tengo que entonar esta un poco más fuerte, es decir, macetes. Subo la voz. Macetes. ¿Quieres volverla a decir, Daniel? Perdón, Santiago. Sí, padre, claro. Dila, por favor. Manfetes. Bien, hay un sonido extraño que se te sale acá cuando vas a decir esta sílaba. Dice macetes. Este es el acento que nosotros llamamos agudo o oxeia. Es un acento que ustedes han observado durante muchas veces en la lectura del griego. Esta palabra entra en el vocabulario de la cuarta lección, entonces apréndalas de una vez. Es la palabra discípulo. Como les he dicho que ya voy a terminar, denme un segundo, voy a terminar. Esta palabra macetes se parece a una palabra que ustedes ya conocen muy bien. La palabra que escribo acá, perdónenme, bravo, a la palabra máthema. ¿Qué es lo que significa máthema? Aprende. Lección. Lección. ¿Y quién es el que aprende la lección? El discípulo. El discípulo o el estudiante, el macetes. Muchachos, para todos ustedes esto ha sido claro, sí o no, y si no ha sido claro, los invito a que vuelvan a ver esta clase que, como les digo, en la tarde les pondré el link que me los lleva a YouTube para que puedan de alguna manera u otra remirarla, estudiarla, digámoslo así, estudiarla, repasarla, completar las notas que han ido tomando y podamos de alguna manera seguir creciendo en este conocimiento del griego. Si alguno, sin embargo, se siente todavía en la duda o en una laguna, me puede preguntar a mí a través del chat o del WhatsApp o como ustedes lo crean. Podemos concluir. Muchas gracias, muchachos, Dios los bendiga. Les invito a que entonces elaboren todos los ejercicios hasta el tercer ejercicio de la lección que hemos visto. La próxima semana ya sí continuamos el estudio y aprenderemos a ponerle un poco de acentos a las palabras. ¿Hay alguno que quiera decir algo antes de irnos? Muchas gracias. ¿Quién tiene la duda? Jainer, hijo, yo ya te había olvidado. Jainer, cuéntame. Con este acento, la última palabra, pues mi duda es si uno tiene que hacer como una doble duplicación. Sí. Entonces, cuando la hizo despacio sonó a la doble duplicación y no como en español que uno simplemente la hace más fuerte. Sí, bueno, en todo caso esto es hipotético porque es una reconstrucción del griego clásico. Como no tenemos registros o grabaciones de la época, hipotéticamente se supone que sería como una especie de duplicación que se eleva. Macetes. Duplicación en el sentido de aumentar la E pero subirla. Listo, Figue, muchas gracias. Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Un buen almuerzo para todos. Gracias, padre.